Hola, esta es la práctica 4, que consiste en la comunicación simplex, full duplex y half duplex con una FPGA. El equipo está conformado por Kevin Alexis, Yarini Paulet y Emanuel Vidal. Se muestra un gráfico en donde se explica rápidamente en qué consiste cada comunicación. La simplex consiste en dos dispositivos, el cual solo uno puede mandar y el otro solamente puede recibir. En la comunicación full duplex, las comunicaciones están alternadas, es decir, mientras uno envía, el otro solo puede recibir, y una vez que acabó esta acción, se puede hacer la actividad inversa, que sería que el dispositivo que anteriormente recibió ahora envía, y el que envió en un inicio ahora recibe. La comunicación half duplex consiste en la comunicación entre ellos dos de manera simultánea, es decir, pueden enviar y recibir datos parcialmente al mismo tiempo. La FPGA que utilizaremos será Spartan 6, que en este caso lo incluye la tarjeta de desarrollo Avance, fabricada por la empresa poblana Intesc. Además, como recurso y apoyo de esta práctica ocuparemos un DCPIC, que es el 30F4013. Mostraremos rápidamente cómo se crea un proyecto. Nos vamos a la pestaña izquierda superior de la interfaz de Xilinx. Vamos a crear nuevo proyecto. Nos abrirá este recuadro. Lo que queremos aquí es darle nombre a la carpeta que se generará. En esta sección podemos recurrir al origen, a la fuente donde queremos que se guarde, es decir, a qué carpeta y a qué unidad de nuestro dispositivo. Damos siguiente. Importante aquí elegir la FPGA con la que se trabaja, que en este caso es Spartan 6, y el lenguaje de programación VHDL. Damos Next, Next, y nos creará la interfaz para que nos permita crear la extensión VHDL. Seleccionamos la raíz, que está en la parte superior izquierda, y nos abrirá este recuadro que vemos en pantalla, el cual tendremos que seleccionar VHDL Module y darle un nombre. Una vez aquí podemos establecer las variables a utilizar, si van a ser entradas o salidas. Esto se puede hacer directamente aquí para facilitar la programación, o dentro de la interfaz también podemos hacerlo. Una vez aquí podemos borrar los comentarios y listo. Básicamente en la parte de arriba tendríamos las librerías, establecimiento de variables, si son lógicas, si son analógicas, si son booleanas, etc. Y la parte donde se escribe el código es Verajal. Ahora, para crear la extensión USF, donde se declaran los puertos reales de nuestra tarjeta de desarrollo, vamos a la raíz, damos en añadir el archivo .usf, le damos nombre a este archivo y le damos finalizar. Listo, aquí podremos dar la relación entre nuestras variables y los puertos del FPGA. Comunicación simplex. En este caso y en todos los demás vamos a comenzar explicando el código del DCPIC y después analizaremos a profundidad el de la FPGA. Podemos observar en esta imagen el código del DCPIC, que va a actuar como esclavo en esta comunicación simplex, donde solo tiene dos condicionales. Si recibe un 0, pues nuestro LED indicador estará en 0. Si recibe un 1 por el pin 8, pues nuestro LED indicador en el pin B4 nos dará un 1. En el código de la FPGA podemos contemplar en la parte superior la parte de librerías, seguido de las entidades, que si podemos ver tenemos CLK, que en este caso es un reloj. Vamos a ocupar el reloj que contiene la tarjeta. Tenemos dos variables, pulso y pulso 2, que van a ser salidas. Las dos variables de entrada y salida son de orden lógico. En la arquitectura podemos notar una variable que se llama escala, que se integra de 150 millones aproximadamente. ¿Pero esto qué es? Bueno,
para calcular los delays, por decirlo así, en base al reloj interno del FPGA, se ocupa la siguiente fórmula: el tiempo en segundos que queremos el retraso por 50 millones. ¿Por qué por 50 millones? Porque el reloj interno de la tarjeta es de 50 MHz y se resta una unidad a este resultado, es decir, 3 por 50 millones menos 1. De ahí salen los 149.999.999. Después tenemos un contador que sus parámetros integran de 0 hasta el valor de escala, que recordemos que escala vale aproximadamente 150 millones. Tenemos una variable que se llama estado, que estamos estableciendo el valor de 1. Por parte del proceso del reloj, tenemos dos condicionales. Una es donde cada vez que el reloj interno dé un pulso en alto, va a aumentar una unidad nuestra variable contador. Si el contador llega al valor de nuestra escala, que es 150 millones, primero que vamos a hacer es resetear el contador para que vuelva a 0 y vamos a negar el estado, es decir, estado valía 1 y ahora vale 0. Ahora atención aquí, en el proceso de estado, las variables que ya conocemos, que es estado, las vamos a guardar en otra, que es pulso y pulso 2. Pulso es para enviar al DC peak y pulso 2 para un LED indicador, para mostrar físicamente que se está enviando información. Recordemos que la FPGA actúa como maestro y el DC peak como esclavo. Seguido de esto, ya mencionamos cómo se crea el punto USF anteriormente. Lo único que hacemos es establecer la relación entre nuestras variables con el nombre o las etiquetas reales de la tarjeta de desarrollo. CLK es el reloj interno que se encuentra específicamente en el C10. Pulso lo vamos a colocar en el pin A6 y pulso 2 en R1. Ahora es importante señalar una observación, por decirlo así, que lo vamos a ver más en detalle en la comunicación full duplex y half duplex, y es que si tuviéramos dos FPGAs, la comunicación half duplex definitivamente sería simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, pues recordemos que la FPGA es un arreglo de compuertas, entonces la comunicación sería simultánea solo si tenemos dos FPGAs. Como ahora estamos haciendo el sistema híbrido entre un DC peak y una FPGA, pues recurrimos por eso al reloj interno que contiene el FPGA, para que, entre comillas, la FPGA esté trabajando como un microcontrolador, que no debería de ser, pero por la situación de no tener dos FPGAs, pues se trabaja de esta manera. Pero sí, la FPGA puede trabajar simultáneamente con otra. Comunicación full duplex. Aquí básicamente tenemos dos condicionales. Si no se cumple ninguna de esas dos condicionales, pues vamos a tener una alteración intermitente entre el pin B0, entre su valor en 1 o 0, cada 200 milisegundos. Por parte de las condicionales, si recibe una señal en alto por parte del pin D8, E4, pues veremos reflejado el resultado, ya sea positivo con un flanco de subida o negativo por un flanco de bajada. Por parte del código de la FPGA para la comunicación full duplex, tenemos una variable de entrada, dos variables de salida, salida 1 y salida, que recordemos que si encontramos en las siguientes imágenes del código dos variables con el mismo nombre, podemos intuir en esta práctica en específico que una es para un LED indicador. Igual vamos a trabajar con el reloj interno. Por parte de la arquitectura, si somos observadores, son por parte de los contadores, tenemos 10 millones para dos variables, escala y escala 1, que serían aproximadamente 200 milisegundos. Aproximadamente, recordemos que se le resta una unidad a ello y por eso queda de esa manera. Tenemos dos contadores en este caso, porque pues vamos a ocupar dos delay. Tenemos dos variables de estado. Bien, por parte del proceso del reloj, tenemos, similar al caso anterior de la comunicación simplex, dos contadores. Cuando lleguen al valor, pues se van a resetear y van a cambiar de valor las variables estado y estado 1. Estas condicionales específicamente se ven reflejadas cuando se les asigne el valor en el proceso de estado y estado 1 en la parte inferior, donde de la misma manera uno es para indicar que efectivamente existe esa comunicación y no hay ninguna interferencia, ninguna falla. Prácticamente son condicionales muy sencillas que se ocupan en esta configuración. Podemos observar el USF, punto USF, donde asignamos nuevamente nuestras variables a los pines específicos de la tarjeta de desarrollo. En este caso
vamos a observar el esquemático que nos genera el software Xilinx, donde podemos ver que si nosotros no ocupáramos la FPGA, tendríamos que hacer todos estos arreglos de compuertas, temporizadores, flip-flops, que se ve complicado, ¿no? Pero que en realidad así es como funciona internamente la FPGA. Es para darnos una idea de lo complejo que son estos chips de Spartan 6. Comunicación Half Duplex. Estamos observando el código del DCPIC, donde es muy similar a la comunicación Half Duplex. Pues recordemos que prácticamente está actuando como un microcontrolador, por decirlo así. Mismas condicionales, 2 ifs, nuestra alternación y los puertos para los LEDs indicadores. Bien, la primera parte del código de la FPGA para esta última comunicación nos muestra las variables, que prácticamente son las mismas de la anterior, y en este caso veamos que es de 25 millones, aproximadamente serían unos 450 milisegundos aproximadamente. Definimos nuevamente los contadores: contador 0, contador 1, estado 1. El proceso del reloj es el mismo. Cuando nuestro reloj produzca un flanco de subida, aumentará nuestro contador en una unidad y se va a reiniciar y nos cambiará de valor nuestra variable estado. Recordemos que son dos, estado y estado 1, para esa alteración. El código 2, bueno, pues podemos ver la configuración de contador 1 y la asignación nuevamente de las variables respectivas estado y estado 1 para nuestra variable pulso y pulso 1. Nuestro punto USF, recordar que es el nombre de la variable, con la indicación LOC asignamos nuestros componentes ya establecidos en la tarjeta de desarrollo. Nuevamente estamos viendo el esquemático de la lógica que el FPGA está armando internamente. Y lo que nos restaría sería ver evidencia de la comunicación simplex, donde en la imagen podemos ver las conexiones específicas tanto del sistema mínimo del DCPIC como la alimentación del FPGA con sus pines respectivos. Una pequeña evidencia del funcionamiento. Y pasaremos al ejemplo de la comunicación full duplex. Podemos ver su configuración: sistema mínimo, los pines indicativos del lado izquierdo, a la mitad de la imagen son las mismas conexiones, solo que agregamos 2 LEDs indicadores. Evidencia del funcionamiento mínimo y restaría ver la evidencia de la comunicación half duplex. Podemos ver la imagen donde muestra cada una de las conexiones, un pequeño video de la evidencia. Y una parte importante de esta práctica fueron las dificultades con las que nos enfrentamos al realizarla. El software con el que se programa el archivo .bit a la FPGA dejó de funcionar. Quizás se desconfiguró la programación de la FPGA con respecto al software, y esto hizo que desgraciadamente nos quedáramos con algunos videos un poco insuficientes. Sin embargo, el objetivo se cumplió a pesar de las dificultades. Es importante mencionarlas porque no todas las prácticas salen a la primera. Muchas veces hay que encontrar solución a este tipo de problemas. Una disculpa por la calidad de los videos si no hay suficiente luz, pero es por este problema. Gracias.